El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Gobierno, empresarios y trabajadores toman decisión sobre salario mínimo. Reacción nacional contra presidente del Deportes Tolima que llamó lesbianas y borrachas a jugadoras de liga de fútbol. Expulsión de funcionario de la Embajada de Venezuela fue falso positivo, dice su esposa. Gobierno de Venezuela toma represalia y expulsa a cónsul colombiano. Habla con CMI. Capturado en Bogotá, alcalde de Tumaco. Y en deportes, Jason Murillo, defensa central del Valencia, contratado por Barcelona. James Rodríguez pide técnico de experiencia para la selección Colombia. La ley de financiamiento grabó con IVA las modelos webcam, una iniciativa que busca regular este negocio en el país. En minutos nos conectamos con esta polémica que tiene como protagonista a la industria del entretenimiento para adultos. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Se va el primer funcionario del gobierno Santos ratificado por el gobierno Duque. 2. Como van las cosas, la muerte de Jorge Enrique Pizano y de su hijo Alejandro corren el riesgo de no esclarecimiento. 3. El cine colombiano recibió hoy otra distinción mundial. Y tengo ñapa, la sorpresa navideña del expresidente más popular de los Estados Unidos. 1, 2, 3 y mi ñapa al cierre. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. A esta hora el presidente Iván Duque preside una reunión en la Casa de Nariño con empresarios y representantes de las centrales obreras en la que se busca alcanzar un acuerdo sobre el porcentaje de aumento del salario mínimo para el próximo año. Carlos Ruiz, buenas noches. ¿Qué detalles han trascendido del encuentro? ¿Qué tal, Inés María? Buenas noches y televidentes. Efectivamente, el Consejo de Concertación Laboral y Salarial, que es el organismo asesor del gobierno para definir el monto del incremento del salario mínimo para los trabajadores colombianos, delibera desde poco después de las 5 de la tarde aquí en la Casa de Nariño con la presencia del presidente Iván Duque, que es el orientador de esta reunión. Trabajadores y empresarios llegaron a esta conversación aquí en la Casa de Nariño con 4 puntos de diferencia. Esta mañana los empresarios ofrecieron un incremento del 5%, mientras que los trabajadores piden un aumento de cerca del 9%. La diferencia es de poco más de 31.000 pesos. El vocero de los trabajadores, el sindicalista del presidente de la Confederación General de Trabajadores, Julio Roberto Gómez. A pesar de que estamos distantes, hay una propuesta unificada del movimiento sindical del 9.5% oficialmente en la mesa. Mientras tanto, el presidente de la SAG, Jorge Enrique Bedoya, que lleva la vocería a los empresarios, presenta la propuesta del 5%. Hemos hecho un esfuerzo bien importante y dejamos sobre la mesa una propuesta del 5% de incremento de salario mínimo para el año entrante. Como el partido del presidente Duque ha hecho campaña en los últimos meses, ofreciendo un incremento sustancial del salario de los trabajadores, los sindicatos esperan que se acerque la propuesta del gobierno esta noche a cerca del 9%. El presidente Duque todavía no ha permitido que se filtre la iniciativa que tiene el gobierno para zanjar las diferencias entre empresarios y trabajadores. El salario mínimo lo devengan aproximadamente en Colombia 1.800.000 trabajadores. Hay más de 11 millones de trabajadores que no llegan a ganar siquiera el salario mínimo porque tienen trabajos informales. Les estaremos informando en los próximos minutos el desarrollo de esta conversación en la Casa de Nariño entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Con Carlos Ruiz, desde la Casa de Nariño, CMI, La Noticia. Carlos, gracias. Y en otras noticias, todo un escándalo se desató tras las duras declaraciones del presidente del Deportes Tolima, Gabriel Camargo, quien atacó al fútbol profesional femenino y catalogó de borrachas a sus jugadoras. En una charla informal con el periodista Camilo Pinto de Caracol Radio Ibagué, el presidente del Deportes Tolima, Gabriel Camargo,
tuvo una serie de frases desobligantes para con la Liga Profesional Femenina. Aparte de los problemas que hay con las mujeres, son más tomatáragos que los hombres, para que vean, y problemas, pregúntenle a los del Huila cómo están de arrepentidos de haber sacado el título y haberle invertido tanta plata al equipo. Además, el dirigente también opinó sobre la vida personal de las jugadoras. Entonces, eso no es, y fuera eso, les recuerdo, es un caldo de cultivo del lesbianismo tremendo. Por sus fuertes declaraciones, el senador Camargo se expone a sanciones que están estipuladas en el Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, que van desde 22 a 44 salarios mínimos y prohibirle ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol de 3 a 6 meses. Paradójicamente, el Tolima tendrá equipo para el próximo año en la Liga Profesional Femenina. Jugadoras, entrenadoras y dirigentes deportivos le exigieron respeto al ex senador Camargo por sus afirmaciones contra el fútbol profesional femenino. Una de las jugadoras más importantes en la historia del fútbol femenino y recientemente campeona de la Copa Libertadores con el Atlético Huila, Yoreli Rincón, le exigió respeto al presidente del Tolima tras sus fuertes declaraciones. El expresidente de la DIMAYOR y creador de la Liga Femenina, Jorge Perdomo, opinó lo siguiente. Yo le quiero recordar a los colombianos que la creación de la Liga de Fútbol Profesional Femenino tuvo varios propósitos. Uno, un reconocimiento a las mujeres que habían sido protagonistas de 2 Juegos Olímpicos y en 2 mundiales sin un esfuerzo institucional significativo. James Rodríguez también declaró a favor del fútbol femenino. Cualquier persona que deje en alto el nombre de nuestro país tiene que tener apoyo siempre, ¿no? Ya sean niñas, ya sea fútbol, ya sea cualquier deporte. La bancada de las mujeres del Congreso se pronunció sobre las declaraciones del propietario del Deportes Tolima, Gabriel Camargo. En un comunicado califican de atarbán y machista al dirigente deportivo. La bancada de senadores y representantes del Congreso rechazaron en forma airada las declaraciones de Gabriel Camargo. Y tenemos posturas absolutamente retrógradas, patriarcales, de hombres que creen que el ejercicio del deporte por parte de las mujeres es un ejercicio, es una práctica lesbiana y además de mujeres alcohólicas. Entonces me parece que el señor hizo un comentario absolutamente salido de tono y respetuoso con las mujeres. Catalina Ortiz, otra de las firmantes del comunicado, aseguró en su cuenta de Twitter: qué falta de respeto, no solo quieren acabar con la Liga Femenina de Fútbol, sino que nos toca aguantar a la tarbán de Gabriel Camargo del Deportes Tolima, decir esa sarta de idioteces machistas e insultantes. Por esto es que no prospera el talento femenino. Exigimos rectificación. Gloria Flores, esposa de Carlos Pino, el expulsado funcionario de la Embajada de Venezuela, aseguró que este es un falso positivo del gobierno colombiano. La esposa del expulsado Carlos Pino, defensora de derechos humanos en Colombia, Gloria Flores, aseguró que este es un falso positivo del gobierno de Iván Duque. Es una detención terriblemente arbitraria que considero yo Migración Colombia quiere tapar con un montaje y un falso positivo, como suelen hacer desafortunadamente en este país. Hemos sido víctimas de violaciones a nuestros derechos. Mi hijo, que es menor de edad, tiene derecho a vivir con su padre. Está en la Constitución Política de Colombia, pero también en la Convención Americana. Flores llamó a la solidaridad con su esposo. ¿Por qué escondieron la información? Si tenían tanta información, yo creo que lo que han tratado de hacer hoy es tapar la arbitrariedad haciendo montajes que son inadmisibles. Según las leyes colombianas, Pino no tendrá opción de regresar al país hasta dentro de 10 años. Por su parte, Cristian Kruger, director de Migración Colombia, insistió en que se respetaron los derechos humanos de Carlos Pino y que la decisión de su expulsión se produjo luego que autoridades judiciales entregaron un informe que da cuenta de sus actividades, las cuales iban en contra de la seguridad nacional de Colombia. El director de Migración Colombia, Cristian Kruger, aclaró que el ciudadano venezolano Carlos Pino no tenía inmunidad diplomática y la razón de su expulsión está basada únicamente en razones de seguridad nacional. Que esta persona podía alterar el orden público, la seguridad nacional y la tranquilidad de todos y cada uno de los colombianos. Esta es la base para tomar esta decisión en particular. Kruger afirmó que se respetaron todos sus derechos constitucionales y fue entregado a las autoridades migratorias de Venezuela. Se adelantó el debido proceso de manera rigurosa, de manera clara, permanentemente, con seguimiento de cámaras. Se le permitió la comunicación al señor Pino García de manera
permanente para que no tuviera ningún inconveniente. Llamó a su embajada, llamó a sus familiares para que tuviera comunicación permanente. En lo corrido de este año se han expulsado alrededor de 1.100 ciudadanos venezolanos por parte de Migración Colombia. Y el gobierno de Nicolás Maduro expulsó al cónsul colombiano en Caracas, Carlos Pérez Villamizar. Nuestra corresponsal en Caracas, Deyanira Castellanos, nos tiene todos los detalles del hecho. Deyanira, buenas noches. Buenas noches a las compañeras en los estudios, buenas noches Colombia. Y en medio de una crisis diplomática, Noticias CMI pudo entrevistar al cónsul de Colombia en Venezuela, Juan Carlos Pérez Villamizar, quien fue expulsado luego de unas declaraciones del canciller Jorge Arreaza. Carlos Pérez Villamizar, funcionario consular colombiano en Caracas, le confirmó a CMI su expulsión de Venezuela. No hay declaraciones, pero sí, salgo de Caracas con dignidad, con la frente en alto y no, cualquiera de esas la considero perfecto, no hay ningún problema. Salgo con dignidad, con la frente en alto de Caracas, no hay ningún problema, ¿ok? Bueno, y aquí defendiendo siempre a los colombianos, a los connacionales en Caracas, ¿ok? En un comunicado, Venezuela aseguró que la decisión se tomó en respuesta a la deportación de Carlos Manuel Pino García, quien vivía desde hace 19 años en Colombia y es el esposo de la excongresista del Polo Democrático, Gloria Flores. Por su parte, Migración Colombia sostiene que la decisión de sacar a Pino García se tomó con base en informes de inteligencia y por razones de soberanía y seguridad. Esto mientras el presidente venezolano Nicolás Maduro volvió a proferir insultos contra su par colombiano Iván Duque. ¡Metiche! ¡Fuera de aquí, Iván Duque! ¡Boham, Iván Duque! Un arrastrado del imperio norteamericano. Un vasallo, un esclavo, un pelele del imperio norteamericano. Desde Caracas, Venezuela, para CMI, la noticia de Yanira Castellanos. Deyanira, gracias. Y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez calificó de provocación la expulsión que ordenó el gobierno de Venezuela del cónsul colombiano en Caracas, Juan Carlos Pérez. La expulsión que ordenó Venezuela del cónsul colombiano en Caracas, Juan Carlos Pérez, es una demostración más de los atropellos de la dictadura criminal que gobierna ese país, declaró hoy la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Donde sabemos que no hay un gobierno democrático, no hay un gobierno legítimo, lo que hay allí es una dictadura criminal. Explicó que la situación del colombiano Pérez no se puede comparar con la del venezolano Carlos Pino, el ciudadano expulsado por Colombia. Era un contratista que estaba ejerciendo unas funciones aparentemente en la embajada, pero no era un diplomático acreditado en Colombia. Según la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la decisión venezolana viola la Convención de Viena que rige las relaciones diplomáticas y consulares entre los países. El director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Valdés, presentó renuncia al cargo luego de que admitiera que cometió un error al presentar un dictamen en el caso de la muerte del ingeniero Jorge Enrique Pizano. El pasado 26 de noviembre, Carlos Valdés señaló que en una toalla Medicina Legal había encontrado sangre humana del ingeniero Jorge Enrique Pizano. La toalla que nos entregaron en las últimas horas, el ADN recuperado de allí corresponde al del señor Jorge Pizano. Este viernes se conoció un informe de la misma entidad en el que se señala que en dicha toalla no se encontró sangre. Valdés admitió su error y manifestó que no le pidió información al laboratorio para conocer de dónde se extrajo el material biológico de Pizano. Con unos peritos honestos, es el director el que cometió el error. El funcionario llevaba 8 años como director de la entidad. El presidente Iván Duque posesionó al fiscal ad hoc Leonardo Espinosa, a quien le pidió celeridad en las investigaciones que realizará sobre el caso Odebrecht. En una ceremonia privada en la Casa de Nariño a la que asistieron menos de 10 invitados, el presidente Iván Duque le tomó el juramento al fiscal ad hoc Leonardo Espinosa, de quien destacó sus calidades morales, personales y profesionales, y le dijo lo que en su concepto el país espera de él. Que usted ejerza con la actitud del buen jurista y que logrará esclarecer hechos frente a los cuales existe una gran expectativa del pueblo colombiano. Colombia entera, hastiada por la corrupción, lo acompañará en su gestión, le auguró el presidente Duque al fiscal ad hoc Leonardo Espinosa. Integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron en Bogotá al alcalde de Tumaco, Julio César Rivera, acusado de presuntas irregularidades en contratación. El mandatario fue detenido por actos de corrupción en un contrato de viviendas de interés social en Tumaco en el que se desviaron 8.000 millones de pesos.
Los dineros que debían ir a las obras de viviendas, a las 327 viviendas, no cumplieron con la finalidad. La Fiscalía señaló que se presentaron irregularidades en el convenio que tenía como finalidad la construcción de 327 viviendas. Las viviendas no existen y por ello los fiscales han tomado la decisión de imputarle delitos de peculado, celebración indebida de contrato y falsedades. El mandatario fue detenido en Bogotá y deberá responder por 3 delitos. En zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, fue asesinado el líder social Jesús Ignacio Gómez Ávila. Las autoridades ofrecen una millonaria recompensa por la captura de los autores del crimen. El cuerpo del líder social fue hallado junto al de Viviana Muñoz, psicóloga de la Agencia Colombiana para la Reincorporación, que también fue asesinada. El alcalde de San Vicente del Caguán lamentó la muerte de las 2 personas. Tengo conocimiento que el señor José Ignacio tuvo un enfrentamiento verbal con alias El Paisa en la ETC de Miravalle, en donde le gritó que él era un asesino. Al parecer, el líder social ya había recibido amenazas. Él había denunciado que estaba amenazado. Desafortunadamente la Unidad Nacional de Protección hizo su respectiva investigación y no ameritó darle protección. CMI intentó hablar con el director de la Unidad Nacional de Protección, Pedro Elías González, quien participó en una reunión sobre la seguridad de los líderes sociales en el Palacio de Nariño, pero el funcionario no quiso referirse al tema. La policía está ofreciendo 20 millones de pesos para quien dé información sobre el asesinato del líder social y la psicóloga. Se vienen realizando las diferentes actuaciones judiciales en el marco de los actos urgentes. Esto nos ha permitido ya valorar algunas informaciones que nos van a permitir orientar este hecho. Los cuerpos fueron hallados en zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá. El Consejo Electoral negó la personería jurídica a la Colombia Humana, el grupo significativo de ciudadanos por el que Gustavo Petro fue candidato presidencial. La razón del Consejo Electoral es que la Colombia Humana no cumple con la norma constitucional. Colombia Humana nunca se presentó como movimiento significativo de ciudadanos en las elecciones del 11 de marzo para Congreso, que es lo establecido en el artículo 108 de la Constitución para poder obtener el 3% que le otorgue la personería jurídica. Gustavo Petro, quien está en Córdoba, se pronunció solo a través de su cuenta de Twitter. Todo el voluntariado de la Colombia Humana debe fortalecerse, estar listo a la movilización, articular los movimientos sociales democráticos de su territorio. Nadie dijo que era fácil cambiar a Colombia, pero lo haremos. Somos millones, somos multitud. A la decisión del Consejo Nacional Electoral, los abogados de la Colombia Humana interpondrán una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Adjudican megaobra para descongestionar el noroccidente de Bogotá. Se trata de la avenida Rincón, que incluye un puente en la calle 127 con avenida Boyacá, que se convertirá en el más grande de la capital con una longitud de 3 kilómetros. La obra, que desembotellará la localidad de Suba, tendrá 3 carriles por sentido y promete ahorrarle a los ciudadanos hasta 1 hora y 15 minutos por recorrido. El consorcio a cargo de la construcción será San Patricio. El mundo científico está conmocionado ante el descubrimiento de un método que podría eliminar las células infectadas con VIH. El nuevo trabajo consiste en identificar con exactitud las células infectadas para poder centrarse mejor en ellas, con la meta de eliminarlas completamente del organismo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que la posibilidad de una guerra nuclear en el mundo no debe subestimarse y acusó a Estados Unidos de provocar una nueva carrera armamentista. Putin aseguró que la decisión del presidente Donald Trump de retirarse del Tratado de Limitación de Armas Nucleares conduce al mundo a un peligroso precipicio. El ministro de Agricultura, Andrés Valencia, anunció la transferencia de recursos por 98.000 millones de pesos para los productores del sector cafetero. Así lo confirmó el funcionario durante el último Comité Nacional de Cafeteros. Los recursos serán el capital semilla del Fondo de Estabilización de Precios, que apoyará a los productores cuando se desplomen los precios en el mercado internacional. El gobierno autorizó la importación de gas propano, lo que representará un aumento del 4% en las tarifas. A través de decreto, el Ministerio de Minas y Energía autorizó la importación para evitar un desabastecimiento que afecte a más de 12 millones de colombianos de estratos 1 y 2. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,55% a 1.298 puntos. La acción del Grupo Aval fue la que más subió, con una valorización de 4,99% a 1.030 pesos. La acción de Ecopetrol fue la que más cayó, con una pérdida de 7,10% a 2.615 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 23.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.246 pesos con 86 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.930 pesos y la venden en 2.970 pesos. Un euro cuesta 3.690 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 2 centavos. El azúcar se transó en 12,44 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $46 con 22 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $54 con 76 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.615 pesos. El antioqueño de 58 años, Luis Fernando Suárez, será anunciado mañana nuevo técnico del campeón junior de Barranquilla, en reemplazo del uruguayo Julio Avelino Comesaña. Ya regresamos. ¿Qué opinan las modelos webcam y los empresarios sobre la decisión de grabar con IVA este negocio? Lo sabremos después de comerciales, cuando nos conectemos desde uno de los puntos de la ruta de la Navidad en Bogotá. Canal 1 y el Banco de Alimentos de Bogotá se unen para entregar 30.000 mercados a las familias que más lo necesitan. Haga su donación en Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El vallecaucano Jason Murillo es nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. Estará 6 meses a préstamo con opción de compra. Los detalles los tiene Nicolás Lozano desde España. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Germán. El regalo de Navidad para los seguidores barcelonistas se ha adelantado. El defensor central de Cali, Colombia, Jason Murillo, mediante acuerdo entre el Fútbol Club Barcelona y el Valencia Club de Fútbol, ha sido cedido durante 6 meses para formar parte de la institución catalana y será presentado oficialmente el próximo jueves 27 aquí en la sede administrativa de su nuevo club. Murillo es nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. La escuadra culé lo tendrá a préstamo hasta final de temporada por 2 millones de euros. Además, el Barça se quedó con una opción de compra de 25 millones de euros que decidirá si se queda o no dependiendo del rendimiento del vallecaucano. Jason llegará a cubrir las bajas por lesión de Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen. Yo creo que los sentimientos son grandísimos, muy feliz. Es un sueño cumplido. Ahora solo queda trabajar, llegar a hacer las cosas de la mejor forma y demostrar el por qué estoy aquí. Hace un par de años ya largo pasé por aquí a entrenar, estaba en Las Palmas y le dije a una persona que algún día vendría aquí, pero con la camisa del Barcelona como local, y hoy se me cumple ese sueño. Con la llegada de Murillo al Barcelona, ya van 3 colombianos que se ponen la camiseta blaugrana. El primero fue Lauro Mosquera en 1964 y Jerry Mina en 2018. Desde la ciudad condal, con la cámara de Víctor Hugo Sandoval, Nicolás Lozano Rivera, CMI, La Noticia. Gracias, Nicolás. Muy buenas noches. Murillo, de 26 años, se formó en las divisiones inferiores del Deportivo Cali. Toda su carrera profesional la ha desarrollado en territorio europeo. Toda su carrera deportiva ha estado ligada a Europa. Hizo las divisiones menores en el Deportivo Cali, pero el viejo continente lo esperaba para iniciar su carrera en el Granada de España, cedido por el Udinese italiano en la temporada 2011-2012, disputando 29 encuentros en la tercera división. Allí, en el país ibérico, jugaría posteriormente en la segunda división con Las Palmas, apareciendo en 41 juegos en total. El gran salto lo dio en el 2013, a mediados de este año. Debutó en primera división con el Granada. En 2 temporadas con el Graná, como es conocido, actuó en 53 compromisos. Su gran nivel lo llevó a la tierra de los mejores defensas en la historia del fútbol mundial, a la Serie A. Uno de los grandes, el Inter de Milán, se hizo con los servicios del colombiano por las temporadas 2015-2016 y 2016 y 2017. Con 69 compromisos, el club en el que más disputó juegos por el momento. Su falta de continuidad en los últimos duelos le restó minutos y el Valencia sería su próxima parada. 2 temporadas en la que solo estuvo en 20 juegos. Desde hoy, el Barcelona será la nueva casa del central colombiano.
James Rodríguez pidió hoy un técnico de experiencia para reemplazar a José Néstor Pekerman en la Selección Colombia. Yo creo que un técnico que sepa, que tenga experiencia también, con jugadores buenos, con jugadores grandes, y un técnico que haya tenido como ese roce, yo creo que es bueno que venga, ¿no? Nos vemos a las 11 con más deportes en Última Misión. Ya viene Julieta Piñeres en modo Navidad y Pregunta Yamid. Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos desde la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá, uno de los puntos de la ruta de la Navidad. Empezamos hablando de las noticias del entretenimiento con la ley de financiamiento que grabó con IVA a las modelos webcam. Hablamos con ellas, con los empresarios y con Jonathan Tamayo, quien impulsó esta iniciativa. Colombia es el país en Latinoamérica con mayor número de modelos webcam. De hecho, es segundo en el mundo luego de Rumania. Hoy esta industria recibió lo que pensamos era un golpe a ser grabada con IVA, pero luego de investigar está más cerca de un espaldarazo. Este negocio no es ilegal, pero tampoco se considera legal y con estas nuevas regulaciones parece haber salido del limbo jurídico. La Asociación del Comercio Electrónico para Adultos, ASOCEA, esperaba este momento. Básicamente lo que han dicho los medios es que el gobierno aprobó IVA para la industria de entretenimiento adulto y en ningún momento se habla de IVA, lo que se habla es de una retención en la fuente que van a pagar las modelos que prestan este servicio. La idea, vuelvo y les insisto, es crecer, ser una empresa totalmente viva, creíble, que pague sus impuestos, reconocida, porque este trabajo lo podemos organizar. Las protagonistas de la historia son las modelos quienes buscan la regulación de su empleo y la dignificación de esta labor frente a las cámaras, lo que no consideran ellas que es pornográfico. El modelaje webcam es donde una chica se sienta al frente de su computadora y lo que hace es hablar con usuarios que generalmente están en otros lugares, fuera del país. Ella habla, interactúa, canta, baila, tiene un componente sexual, en algunas un componente erótico, pero es más un performance que hace la chica. Estoy de acuerdo con la legalización y que se cobre el impuesto, pero no estoy de acuerdo con los comentarios que se hacen sobre nosotros. Porque esto merece respeto, esto no es que seamos prostitutas, no es que seamos que trata de blancas, no es nada de eso. Quien lideró esta iniciativa fue el senador Jonathan Tamayo, conocido como Manguito, quien espera invertir parte de los recursos en generar trabajo digno para la mujer. Es un negocio que produce un promedio de 480 millones de dólares anuales. Estamos hablando de 1.500.000 millones de pesos colombianos, que si hacemos una retención hablamos de casi 55.000 millones de pesos. Hombre, 55.000 millones que pueden ser invertidos para educación, para transporte, para bienestar familiar, para atacar precisamente la pornografía infantil. Con esta iniciativa se busca eliminar del mercado a las empresas piratas que prestan este servicio. Por ahora me despido, pero los espero en la última emisión de CMI con mucha más información del mundo del entretenimiento. No me fallen. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. Se va el primer funcionario del gobierno Santos ratificado por el gobierno Duque. 2. Como van las cosas, la muerte de Jorge Enrique Pizano y de su hijo Alejandro corren el riesgo de no esclarecimiento. 3. El cine colombiano recibió hoy otra distinción mundial. Y tengo ñapa, la sorpresa navideña del expresidente más popular de los Estados Unidos. 1, 2, 3 y mi ñapa después de Pregunta Yamid. Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Emilio Archila, alto consejero para el postconflicto, ¿usted cree que los campesinos dedicados a la siembra de coca voluntariamente van a sustituir los cultivos? Sí, 73,79%. No, 26,21%. Muy buenas noches. Colombia, como territorio tropical, es una de las naciones más afectadas por la variedad del clima. El ministro del Medio Ambiente, que es nuestro invitado esta noche, ha advertido sobre la inminencia del fenómeno del Niño, por una parte, y por la otra, él ha sido el gran denunciante del crimen que se está cometiendo en esta nación con nuestros bosques. Ministro, buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Yamid. El clima, el Niño, ¿qué es y cuándo llega?
Bueno, Yami, el clima es la condición que nos define como bogotanos. ¿Tú eres de dónde? Bogotá. Bogotano. La condición que define como bogotano, la condición que me define a mí como santanderiano, que nos define como costeños o llaneros, porque realmente es precisamente esas características de temperatura, de humedad, de precipitación, que hace que nosotros construyamos una cultura y un territorio y una geografía, ¿no? Por lo tanto, eso es bastante diverso en Colombia y como bien lo dices, sobre todo en un país tropical, pues en un solo día tenemos todas las estaciones que el resto de países es mucho más dice largas. que va a llover y acertamos completamente. Entonces, esas condiciones tropicales son bastante complejas, pero eso es clima y ahora con el tema del fenómeno del Niño es eso, es la variabilidad de esa condición climática que se manifiesta de manera diversa en todo el país. Usted fue director del IDEAM. Sí, señor. Y ahí era donde la gente decía, pues este bendito me anuncia. No, yo acertaba, donde acertamos, ¿te acuerdas? Con la niña, el fenómeno de la niña 2010, 11, 12. Anuncia lluvia y ahí el clima es variable. ¿Cuándo llega el Niño? Yami, ya llegó. Estamos con condiciones bastante secas, sobre todo en la región Caribe, en la región de la Orinoquía. Esta es una condición que a nosotros nos está preocupando porque generalmente el fenómeno del Niño lo que hace es que en estas regiones, tanto la andina, Caribe sobre todo, le quita un porcentaje de precipitación en las temporadas de lluvias, ¿no? En lo que fue octubre, noviembre. Fíjate que en noviembre estuvo muy por debajo del promedio, le quitó el 70% de lo que estamos acostumbrados de lluvias. Y en la región, y sobre todo diciembre, que también empieza la transición a temporada seca, también se la quitó, es decir, tuvimos un déficit. En Caribe está seco hace casi un mes, Yamit, y la andina también empezó a secarse, ya lo vemos en Bogotá, el cielo azul, donde la gente está disfrutando de estas condiciones, pero desafortunadamente es porque se ve también... terrible, claro, porque eso genera heladas también en las madrugadas, pero este fenómeno tiene una característica, Yamit, está impactando mucho la Orinoquía, eso que no antes sucedía, ahora sí nos está pasando. La Orinoquía se nos secó muy rápido también. Pero mire, antes de entrar a la Orinoquía, ¿por qué en ciudades como Bogotá, yo no sé si el Caribe cómo está, pero en Bogotá es un frío terrible en la madrugada y sol espantoso a mediodía? Yamit, porque al tener 3 días continuos de sol, ¿no?, de radiación solar permanente en los suelos, lo que hace es esa liberación en las horas de la madrugada de esa radiación, de esa energía, muy rápidamente. Entonces cae muy rápido la temperatura hasta llegar a 0 grados centígrados. ¿Y eso va a continuar? Eso va, claro, hasta ahora empieza la alerta sobre heladas en el altiplano cundiboyacense y en todas las zonas de páramos del país. Ese es el Niño. El Niño es un evento de variabilidad climática que se manifiesta principalmente por una condición del Océano Pacífico que empieza a calentarse, Yamit, por encima del promedio, 0.0 grados centígrados por encima del promedio. Es decir, si el Océano Pacífico tiene aproximadamente 23 grados centígrados, hoy día estamos en 24.2 por encima de ese promedio. Y si esa condición continúa durante 5 meses continuos, permanentes, pues por lo tanto, ahí es donde le ponen el título del Niño. Pero, Yamil, aquí es muy importante este mensaje, y es que Colombia tiene que acostumbrarse no a estos anuncios de niño o niña, sino a la variabilidad, como comenzamos esta entrevista, Yamil. Es decir, en un mes o 2 meses que tengamos un aumento de esa temperatura en el Océano Pacífico, ya nos quita la precipitación de octubre, de noviembre o del próximo año, ¿no? Pero entonces, oye, a propósito, ¿por qué se llama el Niño? Inmediatamente después de comercial. Le preguntaba, ministro, ¿por qué el Niño se llama el Niño? Yamil, porque resulta que ese calentamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico, usted recuerda pues que los pescadores salen a hacer sus faenas, por supuesto las normales, y encontraron que los peces desaparecían, que no estaban en esta temporada de diciembre, en esta temporada de Navidad, porque los peces se iban a aguas más frescas, aguas profundas. Entonces como diciembre. Claro, diciembre, como madura este fenómeno en diciembre, entonces lo relaciono con el Niño Dios. Es el único evento mundial que tiene un nombre en español. Eso es también muy importante conservarlo, pero se debe porque nuestros pescadores de Perú fueron los que empezaron a evidenciar y a observar esa modificación en las condiciones.
La Organización Meteorológica Mundial. ¿A qué se le ocurrió utilizar el nombre del niño Dios para bautizar semejante? Porque era en la época de diciembre. Y fíjese, Yamit, que el país lo ha venido conociendo bastante. Los sectores económicos también lo han venido conociendo bastante. Pero lo que queremos ahora es que conozcan más la variabilidad, que conozcamos el clima. El presidente Duque, por eso sacamos... Lo primer acto que hizo el presidente Duque, que hicimos nosotros en el gobierno, fue sacar un COMPES de variabilidad climática, un COMPES para este fenómeno del Niño. Inclusive recordará a mí que la probabilidad era muy baja, apenas tenía el 30 o 40, pero en esa política nuestra de prevención, lo que quisimos desde ya empezar a advertir, a decir, preparémonos porque posiblemente viene un evento de extrema sequía. Y fíjese que sucedió. Que ya comenzó. Sucedió, que ya comenzó y por lo tanto ya teníamos un COMPES, ya tenemos las políticas de cada sector, la ministra de Minas y Energía tiene su política propia conservadora de precisamente el manejo eficiente de los embalses, el ministro de Agricultura, el ministro de Salud, cada uno de los sectores tiene muy bien organizadas sus políticas. Entonces, a la gente de Bogotá hay que decirle, prepárense para soportar frío de día y sequedad a mediodía. ¿Hasta cuándo? Lo que estamos viendo, Yamil, con este niño, que inclusive se empezó a atrasar su llegada, es que se nos puede extender, es decir, va a coger la temporada de lluvias de marzo, abril y mayo y le va a quitar un porcentaje de lluvias, le puede quitar un 60% de esa temporada. ¿Hasta más allá de febrero? Posiblemente hasta junio, sí señor, posiblemente hasta junio, por eso lo delicado de este fenómeno del niño. Claro, porque mucha gente espera que lleguen las lluvias en marzo, pero este niño, lo que estamos mostrando los modelos es de predicciones que le va a quitar lluvias a la primera temporada. Es decir, y los peores efectos vendrán sobre nuestros ríos. Sí, ya se están secando, Yamil. Magdalena, Cauca. El río Magdalena ya empezó a bajar bastante, el río Cauca, los ríos de la Orinoquía, el Meta, el Guaviare, empezaron a la reducción extrema, es decir, esa es otra condición. Y es que antes, Yamil, la reducción era más lenta, nuevamente porque los suelos tenían bosques, retenían el agua. Ahora, ministro, contra eso, el niño, no hay nada que hacer distinto de la prevención. Prevención y conservación de nuestros bosques, conservación de nuestras coberturas, porque cuando tú tienes humedad, Yamil, pues usted es resiliente, es decir, usted tiene toda la capacidad para resistir esos eventos extremos climáticos. Pues entonces, ministro, muchas gracias por atender nuestra invitación, pero quisiera invitarlo para grabar ya el programa de mañana con respecto a la deforestación, sí, señor, que es el crimen más grande que está ocurriendo hoy en Colombia. Sí, gravísimo. Ministro, muchas gracias. A usted. Y entonces mañana continúa el ministro de Medio Ambiente y Sostenibilidad, ¿no?, con el tema de deforestación. Enseguida los invitamos a los dos tres. Nuestros secretos de hoy. 1. Presentó renuncia de su cargo el presidente del Banco de Comercio Exterior Bancoldex, Mario Suárez Melo. El conocido dirigente fue el primer funcionario de la administración Santos en ser ratificado en el cargo por el presidente Duque. Suárez Melo es simpatizante de Germán Vargas Lleras y miembro de Cambio Radical. Logró, como presidente de Bancoldex, los desembolsos de crédito más altos en la historia de esa entidad. Realizó desembolsos este año por 4.7 billones de pesos. Durante su año de gestión, logró cubrir a 95.000 empresarios. Suárez explicó hoy a la Junta del Banco que su retiro se debe a motivos personales. Suárez Melo dice que se dedicará a los arbitrajes. Otros dicen que de la mano de Vargas Lleras iría al Congreso o aspiraría a la alcaldía de Bogotá. Pero como decía Álvaro Gómez, a la gente hay que creerle. Y Suárez Melo dice que no tiene ninguna aspiración política. 2. Los fallecimientos del controller auditor de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, y de su hijo Alejandro, van camino del no esclarecimiento oficial. El asunto es este. Un juez de Funza, Cundinamarca, declaró como ilegales las pruebas recolectadas por la Fiscalía en la casa de Jorge Enrique Pizano y de su hijo Alejandro. Las pruebas que la Fiscalía obtuvo fueron el computador de Pizano y el tarro con veneno que consumió Alejandro. El juez alega que esas pruebas fueron tomadas por la Fiscalía, pero no fueron entregadas en el lapso de 36 horas que establece la ley. La Fiscalía sostiene que ese término de tiempo no la cobijaba porque no hizo un allanamiento, que es el que establece ese límite de tiempo, sino una inspección que no está cobijada por esa limitación de tiempo.
La Fiscalía entabló una tutela ante el Tribunal de Cundinamarca para que derogue el fallo del juez y las pruebas recaudadas puedan ser utilizadas en la investigación. 3. La película Mamá fue premiada en el 37º Festival de Cine de Spoleto en Italia como la mejor película internacional. Este largometraje fue realizado por el director colombo-belga Philippe Van Hyssenhoven y escrito y producido por su esposa María Angélica Tobán. Muestra el rol de la mujer desde diferentes ópticas, de la niña, la joven, la madre y la abuela, con las espectaculares actuaciones de Elena Mayarino en su papel de abuela, Juliette Restrepo como mamá y la nieta, la niña Alejandra Zuluaga. La embajadora de Colombia en Italia, Glorisa Ramírez, quien asistió a la presentación y recibió el premio en nombre de los realizadores y protagonistas, se comunicó telefónicamente con la actriz Juliette Restrepo, quien está en Los Ángeles, y le comunicó del galardón expresándole su satisfacción por la calidad de la película, de la actuación y del guión que generaron el aplauso de los asistentes. Reconocimiento para nuestros cineastas, directores, actores, guionistas y todos los demás que hacen un mundo mágico. Tengo ñapa. Los pequeños pacientes del Hospital Nacional de Niños en la ciudad de Washington se llevaron una increíble sorpresa. A sus habitaciones llegó de pronto, vestido con un gorro de Papá Noel, nadie menos que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. En una visita sorpresa de 1 hora y media al Children's National Hospital, el exmandatario entregó decenas de regalos a niños en las salas de juego y en las habitaciones. Obama regaló rompecabezas, carritos y hasta esmalte de uñas y se tomó fotos con varios pequeños que sufren enfermedades respiratorias, neurológicas o congénitas. Los pequeños lloraron de la emoción al ver al expresidente entrar a su habitación. Antes de terminar la visita, Obama saludó a los médicos, enfermeros y a empleados, a quienes agradeció su trabajo y con quienes cantó villancicos. Jingle bell, jingle all the way. Hasta mañana, que descansen. Ta 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 ta. Última hora en CMI. Atención, hay noticia de última hora sobre el salario mínimo. Se logró consenso. Carlos Ruiz tiene todos los detalles desde el Palacio de Nariño. Carlos, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mucha atención, el salario mínimo para los colombianos el año entrante será reajustado en un 6%, es decir, en 46.784 pesos. En consecuencia va a quedar en 828.116 pesos el salario mínimo a partir del 1 de enero y habrá un reajuste del 10% en el auxilio del transporte. Fabio Arias, el fiscal de la CUT y los pensionados no aceptan este incremento. No, consideramos que ese incremento no satisface especialmente la desproporción que existe entre los regalos inmensos que le ha dado el gobierno en la reforma tributaria a los empresarios y la michicatería desafortunada con que se tratan los salarios de los trabajadores. Muchas gracias. Es el vocero de la CUT, la central obrera, que no acepta el acuerdo esta noche entre el presidente, el empresariado y una parte del sector sindical del país. El aumento del salario mínimo del 6%. Con Carlos Ruiz, desde la Casa de Nariño, CMI, La Noticia. Carlos, gracias, y a seguir las noticias en CMI. A continuación, El Sultán. En enero, cámbiate a las noches del Canal 1 y no te pierdas la tercera temporada de Sin Senos, Sí Hay Paraíso. En el Canal 1 seguimos creciendo.